¿Cómo orar? Pienso que este tipo de mensaje es importante porque la verdad hay muchas personas que no saben orar. Es la verdad. Es más, Jesús en su palabra dice, ustedes piden pero no reciben, porque piden mal, para su propia ganancia. Es más, cuando usted por la lógica dice la oración, lo primero que a usted le viene es pedirle a Dios. Eso es una parte solamente de la oración, y hoy lo vamos a ver. La oración es mucho más que eso. Y aunque textualmente usted no tiene que hacer las cosas como se van a enseñar en el día de hoy, esto fue una pregunta que los discípulos de Jesús se lo preguntaron a Jesús y Jesús lo respondió para que nosotros como iglesia tengamos una guía, para que nosotros sepamos orar. Vamos a empezar yendo a Lucas 11:1 y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjense, los discípulos de Jesús, y especialmente los 12 apóstoles, estaban siempre muy cerca de Jesús. Y ellos se daban cuenta que Jesús era una persona de oración. Es más, la palabra de Dios habla que él pasaba toda la noche orando, que se iba al monte a orar. Y sus discípulos lo veían orar. Y él decía: nosotros tenemos que aprender a orar. Porque la clave de Jesús estaba en la oración, en la comunicación con su Padre. Él subía al monte y bajaba y empezaban a suceder milagros. La vida de las personas eran transformadas. ¿Por qué? Porque en esa intimidad, en ese tiempo que nosotros pasamos con Dios, es donde todo cambia, hermano. Pero fíjense, Jesús le da una respuesta a esta pregunta. Pero esa respuesta que Jesús le dio a sus discípulos ha sido mal interpretada y mal enseñada por muchos años. Es más, la misma Iglesia Católica lo tomó como una oración repetitiva. Lo cual el mismo Jesús, antes de responder la pregunta, se los advierte a sus discípulos. En Mateo 6:7 dice: y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Fíjese, antes de Jesús enseñarle a sus discípulos a orar y enseñarles el famoso Padre Nuestro que conocemos el día de hoy, Jesús les dice estas palabras y les dice: no uses vanas repeticiones. O sea, esta enseñanza del Padre Nuestro, Jesús antes de decirlo les advierte a sus discípulos y les dice: esto no es para repetirlo una y otra vez, como todos nosotros nos enseñaron desde muy pequeños. No, ore 10 Padre Nuestro, ore tantos Padre Nuestro. Y él advierte ahí que piensan que por su palabrería serán oídos. Porque el Padre Nuestro no es algo para repetir, es una enseñanza para lo que debemos o por lo que debemos orar o lo que debemos hacer cuando vamos a orar. ¿Verdad? Vamos a ir entonces a Mateo 6, del 9 al 13, y vamos a ver lo que Jesús les dijo. Comienza diciendo en el versículo 9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Fíjense, ¿qué hace mucha gente? Repite esa oración una y otra vez, cuando Jesús mismo le dice que no lo usaran como repetición. Pero sí, el Padre Nuestro incluye 9 cosas que usted debe pedir o hacer durante la oración. Y esas son las que vamos a ver en el día de hoy. Número 1, comienza diciendo: Padre Nuestro que estás en los cielos. Jesús estaba diciendo: debes reconocer que Dios, es tu Padre, por encima de todo.
Mire, lo primero que usted debe hacer cuando usted va a orar es levantar sus manos y empezar a adorar a Dios y darle gracia por quien Él es. Él es Dios. Nos estamos acercando a un ser supremo, a nuestro Padre, a nuestro Creador. Reconocer, tú no vas a hablar con fulanito, con un amigo. Sí, Dios es como un amigo, pero a Dios hay que tenerle reverencia y reconocer delante de quién estamos. Amén. ¿Sí es cierto? Salmo 103 dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Fíjense cómo reconociendo que Él es Dios. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Fíjese, cuando usted va a orar, usted tiene que entrar con esa reverencia, reconociendo a aquel Dios grande, pero que también es su Padre al mismo tiempo. Es como decir, la persona, si lo podemos llamar así, que usted se va a acercar a orar, es Dios. Tiene todo el poder para resolver y escuchar por lo que usted está pasando. Pero al mismo tiempo usted lo reconoce como su Padre, que lo ama tanto, que va a escuchar con atención y le va a responder de la manera que usted le está pidiendo. Es como un reconocimiento que hay que hacer, con un corazón dispuesto. Porque a veces nosotros nada más oramos cuando estamos en emergencia. Es como que usted llegue a la casa de alguien, le patea la puerta y dice: dame $1,000. Es inapropiado. Y Dios, hermano, Dios, el Espíritu de Dios, yo he dicho esto antes, se siente usado por nosotros. Que usted lo tiene nada más para las emergencias. Y sí, Él mismo dice en su palabra: clama a mí, yo te voy a responder, porque Dios es misericordioso. Pero usted no piensa que Dios quiere que usted lo respete, que lo admire, que le dé la posición en su vida y en su corazón que Él merece. Por supuesto que sí. Por eso lo primero que Jesús dice: reconoce delante de quién estás yendo a orar. Lo primero. Segundo, es porque dice: Padre nuestro, ¿verdad?, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Número 2, santificar el nombre de Dios. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Fíjense, hay algo, y me llama la atención que esto viene de venga tu reino, antes de venga tu reino. Mucha gente quiere el reino de Dios, la presencia de Dios, la unción de Dios, los milagros de Dios, pero no quieren andar en santidad. Amén. Y Jesús, en la guía de oración que nos está dando, hablaba de santificar el nombre de Dios. Amén. Es más, la gente allá afuera maldice, escuche bien, el nombre de Dios, a muchas veces por el mal testimonio de los hijos de Dios. Y nosotros como iglesia, cuando aprendamos a vivir en santidad y a santificar el nombre de Dios, o sea, que la gente quiera más bien venir a los caminos de Dios, porque nosotros tenemos tan buen testimonio y damos, como decir, testimonio de que Dios es un Dios grande, que cuando la gente te ve a ti, ¿qué es lo que piensa de Dios? ¿Que Dios es un Dios bueno o que es un Dios malo? Y es muy importante, no nos podemos olvidar. Levítico 22:32 dice: y no profanaréis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy Jehová que os santifico. O sea, cuando nosotros vivimos una vida de testimonio en santidad, eso le da gloria al nombre de Dios. Amén. Y eso ayuda a que la gente venga. Es más, Jesús lo dijo en el libro de Juan: cuando ustedes se amen los unos a los otros, la gente creerá que yo soy Dios. Amén. Que nosotros seamos diferentes, porque somos un pueblo diferente.
Pero si tú haces vives de la misma manera como la gente de afuera y te vas a las fiestas y estás tomando y estás haciendo esto, tú no estás santificado en el nombre de Dios. Si tú piensas que esa gente va a querer venir a la iglesia, te puede acompañar una y otra vez por estar bien contigo. Yo me recuerdo hace unos años, yo tengo una costumbre, cuando yo empiezo un trabajo en una compañía, lo primero que yo digo es: yo soy cristiano. Yo no puedo trabajar los domingos. Digo ciertas cosas para que eso se establezca, porque yo no quiero que a mí el enemigo, yo no le quiero dar lugar al enemigo. Pero siempre la gente va a saber de que yo soy un hijo de Dios, que yo le sirvo a Dios y que yo estoy en los caminos de Dios. Eso me trae muchas consecuencias malas, diría mucha gente, que se burlan de mí, que te dicen aleluya, que dicen esto y aquello. Pero usted sabe algo, todas las personas, siempre me pasa en diferentes trabajos que he tenido, cuando tienen una necesidad verdadera, no buscan al que está con ellos en la fiesta. Le piden oraciones a usted, le piden un consejo a usted. Amén. O sea, si necesitan de Dios, porque ellos saben, aunque se hagan por lado de usted, lo que sea, que usted es el que está siguiendo a Dios y usted está dando un buen testimonio de Dios. Amén. Amén. Número 3. Pedir que venga el reino de Dios, como decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjense algo, el reino de Dios no es comida ni bebida. Esto habla un poco del ayuno. Sé que aquí no hablamos mucho del ayuno. Yo practico el ayuno por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Y a veces he entrado en largos periodos de tiempo. Es más, escribí un libro del ayuno, léalo. Es muy bueno ese libro. La verdad que ese libro está... Fíjese, hay algo cuando usted busca a Dios y usted aparta un día o unas horas para meterse con Dios, para que ese reino de Dios venga. En esa parte del libro, no es que quiero hablar del libro, hay un libro, es ¿cuándo es el mejor tiempo para orar? Y cuando usted lee la Biblia, en los peores eventos en contra del pueblo de Dios, el ayuno fue una de las cosas clave para que Dios respondiera al clamor de su pueblo. Amén. Esta es la historia de Ruth. Hay muchas. Está la historia de Esther, está la historia de hay muchísimos de Josafat, hay muchísimas historias que nos hablan del ayuno. Y el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando usted entra a ayunar, usted se abstiene. Usted no sabe que la palabra, voy a entrar un poco en esto. La palabra habla de la glotonería. La palabra también habla de ser sobrios. Ese concepto de ser sobrio es no comer más de lo necesario. Es más, para usted poder andar en el espíritu, usted necesita ser una persona que no coma mucho y practicar el ayuno. Si usted estudia la Biblia en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios establecía ciertos ayunos para el pueblo en ciertos meses, porque Dios sabía y conocía. Y para usted acercarse a Dios y presenciar a Dios, usted necesita practicar el ayuno. Amén. El reino de Dios también significa otra cosa. Bueno, interrelacionado. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense, la oración es una guía. Por lo que Jesús les enseñó a orar a su pueblo, es como una guía para estar más cerca de Él. Venga el reino de Dios. Bueno, ¿cómo va a venir el reino de Dios? Poniéndolo primero, buscando el reino de Dios. Tenemos que buscar las cosas de Dios, hermano. Yo le voy a ser sincero. Yo estoy contento con la iglesia, con todos los hermanos que nos congregamos. Pero yo voy a ser honesto, hasta la iglesia le falta. Le falta primero porque yo he estado al frente de muchos ministerios, ¿verdad? Yo mismo ahorita, bueno, tengo mi trabajo, siempre he tenido mi trabajo.
Pero a esta iglesia le falta avivarse, meterse con Dios, hermano. Esta iglesia es para que, y no lo digo porque los pastores deberían estar aquí, sino que la iglesia debería estar aquí, buscar de Dios. Yo siempre he creído que las puertas de la iglesia se abran todas las mañanas, antes que la gente salga a trabajar. Venga a clamar a Dios. ¿Y sabe por qué eso es bueno? Porque no lo hacen en su casa. Muchos quizás sí. Pero a esta iglesia le falta buscar de Dios y clamar. Solamente hay un servicio de oración a la semana y muchos no vienen. Hermano, tenemos que buscar a Dios, tenemos que clamar a Dios en oración, alabándolo. Es una bendición que la hermana Silvia vino, es parte de lo que Dios está haciendo, porque tenemos muchos años orando. Pero a esta iglesia le falta meterse con Dios. Tenemos que meternos con Dios, hermano. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿En qué piensa más usted? ¿En el carro que usted tiene? ¿En lo que usted va a salir a hacer al salir de la iglesia? Usted se la pasa pensando en qué bueno es Dios, lo que voy a hacer para Dios. Al salir de la iglesia, ¿qué voy a hacer para Dios? Cuando me levanto, buscar de Dios. Es la verdad, hermano. Queremos que esta iglesia crezca, queremos que el Espíritu Santo se derrame. Tenemos que buscar a Dios. Y cuando digo buscar de Dios, no estamos hablando, porque yo lo voy a ser sincero, yo en mi vida presiento a Dios, los asiento a Dios y está conmigo, porque yo busco de Dios. Pero para que como iglesia, como pueblo, tenemos que ser todos, no solamente las personas que estamos al frente, porque pues por mi vida y por mis padres y ciertas personas que conozco, sí estamos buscando de Dios. Pero como pueblo, todos tenemos que buscar de Dios, tenemos que buscar su reino en oración, en ayuno, en alabanza, que nuestra vida sea dedicada a Él. Y entonces veremos los frutos. Amén. Amén. Número 4. Pedir que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Acuérdese, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ahora hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, ¿verdad? Que se haga en la tierra. ¿Y qué significa eso? Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando nosotros estamos orando, vamos a orar por muchísimas cosas. Pero siempre tenemos que decirle a Dios, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Porque nosotros pedimos con nuestra mente humana hasta donde alcanzamos lo que queremos o hasta lo que pensamos que es lo mejor. Pero la realidad del caso es que muchas veces Dios tiene otros planes. O quiere hacer o responderte eso, pero de una manera diferente. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, Señor, bueno, yo te pido todas estas cosas, pero tú sabes lo que es mejor. Si es mejor que yo haga esto y esto y esto, guíame, abre la puerta. Si no, cierra la puerta y ábreme otra puerta. Tenemos que tener esa humildad de no es ir a pedirle a Dios y si no me lo da me pongo bravo con Dios. No. Tenemos que ir, pedirle a Dios y decir, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, guíame, muéstrame, dirígeme, dame la sabiduría. Romanos 12:2 dice: No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esta manera también nosotros sabemos la voluntad de Dios. Esto te va a ayudar mucho a saber orar la voluntad de Dios, conociendo la palabra de Dios. Que nuestro entendimiento sea transformado por la información que traemos del mundo para lo que dice la palabra de Dios. Así vas a saber orar. Bueno, yo pido salvación por mi familia, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Pido sanidad para mi cuerpo, porque esa es la voluntad de Dios. Pido prosperidad, porque esa es la voluntad de Dios. Pero todo guiado por la palabra de Dios. Amén. Pero hay muchas personas que no saben pedir, o simplemente llegan y piden lo que ellos quieren. No alabaste a Dios, no adoraste a Dios, no lo reconociste como Dios, no le diste gracias. Llegas, le pides, te vas, y si no te lo daste, no. Porque la verdad, hermanos, que hay hermanos y hermanas que hacen eso, y esa es su única vida de oración. Es más, ni siquiera oran, pero cuando se presenta un problema, bueno, vamos a orar. Está bien, ahí en esa parte está bien, que cuando hay un problema hay que orar. Pero la oración no es cuando tienes problemas. Amén. La palabra dice orar sin cesar.
Amén. Jesús dio una parábola, dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es todos los días, hermano. Amén. Usted no va a gastar tiempo con Dios porque usted necesita o está en una emergencia. Imagínese su relación con Dios como es entonces. Usted va a gastar tiempo con Dios porque usted lo ama, porque usted quiere estar en su presencia. Cuando aprendemos, miren, se rompen los parámetros. Cuando realmente usted aprende a amar, estar con Dios, hasta todos estos parámetros se rompen, hermano. Todo. Usted simplemente está en la presencia de Dios y lo alaba, y le empieza a dar gracias, y lo adora, y las cadenas se empiezan a romper, y las murallas empiezan a caer, y las puertas se empiezan a abrir, porque eso es lo que queremos, hermano. Aprenda a orar hasta que la presencia de Dios llegue. La presencia de Dios siempre está ahí. Vamos a hacerlo un poquito más claro. Pero cuando usted pueda sentir esa presencia. Yo siempre le he dicho, ¿verdad? Lo que dice Filipenses 4, 6 y 7, no está ahí. Dice, por nada estés afanoso, sino que sean conocidas todas tus peticiones con acciones de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, vendrá sobre tu mente y sobre tu corazón. O sea, es una señal que cuando nosotros estamos orando, no salga del lugar de oración de la misma manera que usted entró. Uno viene frustrado, cansado, con temor, sea lo que sea, pero usted no salga de ese lugar hasta que usted siente esa paz, la presencia de Dios, que es una señal de que Dios se está encargando de sus cosas. Y usted va a poder salir ahí con fe, con esa paz en su corazón y en su mente positivo. Porque hay muchas personas que, la verdad, por falta de disciplina, no gastan el tiempo suficiente en la oración. Entran 5 minutos y no están en el tiempo, pero le digo es que entran y salen igual. Usted, Señor, ayúdame a pagar estos biles, no sé qué voy a hacer. Sale, lo llaman por teléfono. ¿Y qué más? ¿Cómo está la situación? Aquí a saber cómo voy a pagar estos biles. Hermano, la oración no le sirvió de nada. Pero si usted entra preocupado, ora a Dios, se cambia ese pensamiento, esa preocupación, esas cargas, y sale con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Después usted lo va a expresar, porque viene de su corazón, de la abundancia de su corazón. Va a abrir la boca, le dicen, ¿cómo está? ¿Cómo está la situación? Todo bien, sabemos que Dios es nuestro proveedor, nada nos va a faltar. ¿Cómo te sientes? Bueno, por la gracia de Dios, bien, Él tendrá cuidado, Él sabe lo que está haciendo. Él murió por mis dolencias, por mis enfermedades, yo soy sano, hermano, porque en su lengua dice la palabra de Dios, está el poder de la vida y de la muerte. Amén. Nosotros tenemos que aprender a alinear nuestro caminar con lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ok, punto número 5, quizás el punto que casi todos lo hacen: pedir por nuestras necesidades. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay que pedir. Si bien es cierto que mucha gente lo que hace es pedir, pero hay personas que realmente ni le piden a Dios. Yo conozco uno, como dice el pastor Eduardo, no de esta iglesia, de otra iglesia por ahí, que siempre dicen, pastor, ore por mí, pastor, pero ellos no oran. Hermano, no sea así. Eso es como que usted necesita hacer algo y usted dice, venga a ayudarme, como usted diga, lo hace, deja que lo haga todo el... Sí, los hermanos estamos para orar los unos por los otros, para ayudarnos a orar, pero hermanos, tengan la humildad y la disciplina de usted orar también. Amén. Tiene que orar. Un cristiano que no ore, no entiendo cómo puede tener una relación con Dios. Es como que usted tenga una novia y nunca la visite, o nunca la llame por teléfono. No tiene ninguna comunicación. No puede esperar nada de eso. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense cómo este versículo es muy poderoso. Dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Claro, porque cuando nosotros le pedimos algo en oración a Dios y lo recibimos, por supuesto vamos a tener el gran gozo, la alegría que hemos recibido de lo que hemos pedido, ¿no? Ok, número 6. Quizás un punto delicado. Pedir perdón por nuestros pecados, pero también perdonar a los que nos han hecho mal. ¿Verdad?
en la parte que dice perdona nuestras deudas o nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Fíjate, Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, tenemos que pedirle perdón a Dios cuando estamos orando. Porque la palabra de Dios dice que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir, no, yo no peco. Porque inmediatamente usted está diciendo de que Dios es mentiroso. Y eso es así. Porque todos, por muy bien que nos queramos portar, por mucho que amemos a Dios, por eso Cristo tuvo que venir y morir en la cruz. Porque nosotros somos seres imperfectos. Amén. Y puede ser que hablando, diciendo algo, se nos salió algo que no debimos decir, o hicimos algo que le incomodó a alguien, no lo sabemos. Pero hay que pedirle perdón a Dios. Pero además de pedirle perdón a Dios, hay que perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Y esta es la parte que a veces la gente no quiere ceder. Y fíjese que esto es una parte bien seria y bien importante. Miren lo que dice Marcos 11:25. Dice, y cuando estés orando, perdonad si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, es casi, aunque no lo dice, pero se interpreta como que es condicional el perdón a nuestros pecados. Depende si tú perdonas a tu hermano. Amén. Y fíjese, por eso yo digo que esto es algo bien importante, porque la salvación misma, el entrar al cielo y el tener vida eterna, se trata de que usted entra a través del perdón de los pecados. Amén. Entonces, si usted no perdona a sus hermanos, ¿verdad? Por eso es que hay muchos testimonios de personas que han muerto estando enojadas y Dios le da una oportunidad y le dice, no, regrésate porque aquí no vas a entrar así como bien. Entonces, hermano, aún la palabra de Dios dice que nuestras oraciones pueden ser estorbadas por la falta de perdón. Y fíjese, el perdón, yo sé que esto es un tema muy extenso y se puede hacer una enseñanza simplemente del perdón. Pero algo rápido acerca del perdón. El perdón es algo que usted perdona primero porque es un mandato de Dios. Y va a haber momentos en que usted le va a tener que decir, Señor, ayúdame a perdonar porque yo no siento. Y Dios no le está diciendo, perdona a esa persona porque merece que la perdones. No. Ninguna parte. Porque si a justicia vamos, nosotros merecíamos estar en la cruz. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Entonces el perdón no se trata de que si esa persona merece perdón o no. Se trata de que es un mandato de Dios. Es una muestra de amor que Jesús nos enseñó. Una muestra de amor que nosotros como seres humanos no entendemos. Es una muestra de amor. De amar a alguien como Dios nos amó a nosotros. Amén. Perdonándonos no porque lo merecía. No porque esa persona es buena. No porque lo que te hizo estuvo bien. Sino que lo estás perdonando porque así te dice Dios que ahora ames. Y la verdad es que es para nuestro propio beneficio, porque cuando nosotros entonces perdonamos, de corazón. Por eso que le digo que a veces le va a tener que usted pedir ayuda a Dios y decir, Señor, ayúdame a perdonar, a sacar este enojo, esto que me dijo esta persona, que me hizo esta persona, para que usted de corazón lo perdone y entonces usted pueda ser perdonado. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. ¿Cuántas veces, yo me acuerdo en el ministerio que yo tenía, venía una persona y decía, pastor, es que esta persona dijo esto de mí, esta persona hizo esto, hermano, qué bueno que vino acá, yo le voy a dar un consejo, mira, aquí dice la palabra de Dios que si alguien tiene queja contra alguien, lo primero que hay que hacer es perdonar. Vamos a hablar con otra persona, vamos a que las cosas se solucionen. Porque nadie es perfecto, hermano. A veces la persona se enoja. Yo me acuerdo que una hermana una vez me dijo, hermano, es que usted cuando llega usted no me saluda.
Y a veces no tenía tiempo porque era una congregación grande. A veces usted, simplemente por entrar a un lugar, alguien se puede ofender. O por algo que usted dice, la persona lo toma de una manera diferente. Por eso es que tenemos que aprender a convivir como pueblo, a perdonarnos y a soportarnos, dice la palabra de Dios, los unos a los otros también. Ok, punto número 7. Le dije que iba a tardar. Pedir que Dios nos libre de caer en tentación y de librarnos de todo mal. Mateo 26:41. Voy a tratar de acelerar la cosa. 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjese, una de las cosas también muy importantes en la oración es que usted tiene que pedirle a Dios que lo libre de caer en tentación, porque en este mundo hay muchas tentaciones. El enemigo le puede poner trampas para que usted caiga. Amén. Y usted, antes de salir de su casa, debe orar: Señor, líbrame de todo mal, líbrame de caer en tentación. Hay que estar velando y orando. Por eso yo tengo la costumbre, y sé que muchas personas lo hacen: no salga de su casa sin orar, hermano, porque usted, cuando usted ora, usted sale cubierto por la protección de Dios. Usted sale cubierto para las tentaciones que siempre están a la puerta. Fíjese algo. Jesús, cuando dijo este versículo bíblico o estas palabras, las dijo cuando él estaba orando, antes que lo vinieran a poner preso para crucificarlo. Y se las dijo a Pedro, porque Pedro se acercó a él, porque Jesús estaba muy angustiado. Y le dijo: velá y ora para que no entre en tentación. Pero dice la palabra de Dios que Pedro se quedó dormido. Unas horas después llegaron a arrestar a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Cayó en la tentación, le cortó la oreja a uno de los que lo venían a arrestar a Jesús. Yo le aseguro que si Pedro hubiese estado orando, no le corta la oreja a ese guardia. Porque la tentación viene, y no es pecado ser tentado, pero sí caer en la tentación. Amén. Es nuestra responsabilidad orar para no caer en esa tentación. Ok, punto número 8. Alabar a Dios por quien Él es y por lo que Él hace. Ya la final del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Fíjense que hay algo importante en el Padre Nuestro. Comienza con reconocimiento, con alabanza a quien Dios es, y termina con alabanza a Dios. Es como que cuando usted, y fíjense que el concepto de alabar a Dios y darle gracia y glorificarlo y exaltarlo en la oración es un concepto más bien nuevo. Nuevo, cuando le digo, no tiene desde el principio. Muchas personas ni sabían que tenían que alabar a Dios y cantar alabanzas a Él cuando van a orar. Sino que yo creo que sepa la oración es que yo llego y le digo: Señor, ayúdame, estoy pasando por esto, mira que necesito esto. Muchas personas ni saben. Hermano, usted no sabe el poder que tiene de exaltar a Dios y glorificar a Dios en la alabanza. Es como decir, es como la presencia de Dios, y la palabra de Dios lo dice, que su espíritu habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es por eso que antes de la predicación hay alabanza. Amén. Como así, preparando los aires. Entonces termina diciendo: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Salmo 145, 1-3 dice: te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y te alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Todos los días te alabaré, dice la palabra de Dios. O sea que debemos, ya cuando estemos terminando de orar, exaltar a Dios, alabarlo, darle gracias, darle gloria y darle honra. Y punto número 9 para terminar. Me pareciera que ya no se pudiera decir más nada, ¿verdad? Porque cuando usted lee el Padre Nuestro, después que dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, solamente queda una palabra: amén. Ese es el punto número 9. La palabra amén es una expresión de fe
y confirmación. La palabra amén en el hebreo significa literalmente así sea, ciertamente o verdaderamente. Amén. Cuando usted termina, después de darle gracias a Dios, usted dice amén, es como decir que usted creyó lo que oró, que usted está convencido de que va a pasar. Primera de Crónicas 16:36 dice: bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo amén, y alabó a Dios. Amén. Y para terminar, primera de Juan 5:14-15 dice, mire lo que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que hayamos hecho. Fíjense, entonces la oración no es simplemente llegar y decir, Señor, ayúdame. Sí, Dios escucha toda la oración. No me quiero poner, como dicen por ahí, muy técnico, ¿verdad? Dios va a escuchar cualquier oración que usted tenga. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que lo respeta a usted como ser humano. Pero que Dios quiere que su vida de oración sea mejor, yo se lo garantizo que sí. Porque usted puede recibir una visita, vuelvo y repito, a usted le pueden tocar la puerta de una manera brusca, pedirle dinero y tratarlo mal y irse. Y no es la misma visita que a usted lo llame y le digan, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, estoy planeando visitarte en 2 semanas. ¿Qué te avisaron? Que llegaste preparado, que te vestiste bien, que le trajiste un regalo, que tu estadía ahí fue grata, que le dejaste algo completamente diferente. Y las 2 personas la recibieron, pero fue una experiencia completamente diferente. Entonces en la oración es simplemente más que llegar y decirle, Señor, dame esto, dame aquello. Es que usted lo glorifique, que usted lo exalte, que usted lo adore, que reconozca quién Él es Él. Y que reconozca todas las necesidades que usted tiene, porque las necesidades no solamente simplemente las que usted quiere. Usted necesita orar para vivir en santidad, usted necesita buscar a Dios primero, usted necesita orar para no ser tentado, y usted necesita creer que Dios lo está escuchando y que le va a dar las cosas que usted está pidiendo. Amén. Vamos a estar de pie.